asna, con un asna y su pollino, entonces ese que entre de esa manera es el rey de Israel, y él hizo eso. Después va a entrar, vimos ayer que Rubí nos compartía, que va a entrar al templo y va a hacer un azote de cuerdas y va a levantar a todos esos cambistas que cambiaron el propósito del templo, ¿no? Entonces Jesús dice, mi casa es casa de oración, ustedes la han vuelto una cueva de ladrones. Y hablamos un poco acerca del propósito, ahí por ahí miramos lo de la higuera, el propósito que no estaban dando el fruto, y obviamente la pregunta que les surge a ellos es la con la que empezamos el estudio de hoy. Es como si alguien llegara a su casa. Normalmente en las casas tenemos unas normativas que son intrínsecas, o sea, uno no las escribe en una pared, ¿no? Nunca he llegado a una casa donde las normas estén pegadas en una pared como unos mandamientos, pero están implícitas por la convivencia. Es decir, las personas de esa casa ya saben qué se puede y qué no se puede hacer. ¿Sí? Por ejemplo, hay lugares en los que uno entra y no se quita los zapatos, entonces las personas de la casa lo miran a uno como que, uy, ese no se quitó los zapatos, pero uno no tiene ni idea que en esa casa no se puede entrar con los zapatos puestos. Entonces, imagínese que usted tiene unas normativas en su casa y alguien llega a su casa, no se quita los zapatos, se sube a su cama, empieza a saltar sobre ella, abre la nevera, se toma sus refrescos o se come lo que hay ahí que usted está guardando, no se está guardando un vino bien especial para una ocasión y llega alguien, lo destapa, lo sirve. Pues, ¿qué es lo que usted se va a preguntar? ¿Con qué autoridad viene y hace esas cosas? ¿Cierto? ¿Quién es este? ¿Quién es? ¿Por qué está haciendo esto? Y de hecho, el domingo lo veíamos cuando el Señor entra a Jerusalén. Muchos despistados estaban preguntando eso. ¿No? ¿Y quién es este? Que pues está cambiando toda nuestra tradición, nos está cambiando toda nuestra cultura, todo lo que nosotros celebramos anualmente. Y entonces aquí obviamente ellos le van a preguntar a Jesús con qué autoridad es que Él está haciendo estas cosas. ¿Cómo les respondió Jesús? ¿Les dijo con qué autoridad lo hizo? Con otra pregunta. Si tiene una gran habilidad el Señor, ¿no? Que no responde nunca a una pregunta con sí o no, o con la razón que le están dando, sino normalmente responde con otra pregunta. ¿Cuál es la pregunta que Él hace para contrarrestar lo que ellos le están diciendo? Que si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Si el Señor les preguntara a ustedes esto, ¿ustedes qué responderían? ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Ahí se cayó la denuncia. ¿Del cielo? Del cielo. Del cielo, ¿no? Pues nosotros ahora ya no tenemos ningún problema en reconocerlo porque las escrituras claramente nos muestran que el bautismo era ordenado por Dios, ¿no? Ahí en Juan capítulo 1 creo está el mismo Juan el Bautista dice el que me mandó a bautizar. Me dijo que bautizara porque sobre quien viera descender el Espíritu ese era el Hijo de Dios. Es como unas señales del cielo. Pero entonces ellos empiezan a discutir muy convenientemente. Mire, esta reacción que tienen ellos no es una reacción de una persona espiritual, sino de una persona que quiere ser correcta, políticamente correcta para no quedar mal con nadie. Eso es lo que trata de hacer la religión, ¿no? Que uno sea correcto con todo el mundo, no tener... Pero de alguna manera, esta mañana en la madrugada estaba escuchando al doctor Arcis Sproul, que es un teólogo muy, muy grande, pues que es grande en el sentido de que tiene muy buen conocimiento teológico. Entonces él estaba hablando de una clase que estaba dictando en una universidad. Él estaba dando la clase y al final porque él estaba hablando de la puerta de las ovejas. Y obviamente el Señor Jesús dijo que Él era la puerta y hace una limitante con respecto a que no se puede entrar por ningún otro lado.
¿no? Que si intenta entrar por otro lado, no estaba hablando de Juan 10, si intenta entrar por otro lado, entonces es un ladrón o salteador. Entonces ya empieza a ser como ofensivo para los que intentaron ser una puerta en un momento determinado. Entonces la mujer lo confronta. ¿No? Le pareció ofensivo a ella, le dice, pero no, eso es totalmente excluyente, usted no puede decir que solamente por Cristo se puede acceder al reino de los cielos, entonces el resto de las religiones, ¿qué hacemos con la gente que cree? Pues ahí sí nada que hacer, porque en ese momento no hay otra explicación, es lo que está establecido. Jesús es la única puerta, el único camino, después lo dijo en Juan 14, entonces en determinados momentos acogerse a la verdad va a ser ofensivo en un momento determinado, ¿no? Porque está establecido y es claro, no hay manera de evadir esa respuesta, ¿no? Y Jesús, muy hábilmente, porque él había advertido, ustedes tienen que ser astutos, ¿no? Les advirtió a sus discípulos cómo deberían ser. Les dice, y esta es una muestra de lo que les está diciendo, sean astutos como serpientes, pero mansos como las palomas. Y entonces les hace esa pregunta, ¿no? Desde el cielo, y obviamente ellos se van a matar ellos mismos en su condición hipócrita, porque dicen, bueno, si decimos una cosa, están atrapados en su propia, ¿no? Les dio sopa de su propio chocolate. Y es que si responden una cosa, pues el pueblo se viene contra ellos. Si responden la otra, le van a dar la razón a Jesús. Entonces prefieren no responder nada, convenientemente. Y les va a decir, entonces yo tampoco les digo, no, ustedes no me dicen, pues entonces yo tampoco le digo. Entonces vamos a mirar cómo es, porque es lo que vamos a mirar hoy, es que estos hombres van a empezar a cuestionar a Jesús, ¿no? Y aquí vamos a ver algo que es cumplimiento de las Escrituras con respecto a lo que estamos viendo de Jesús entrando a Jerusalén como un cordero sin mancha, ¿no? Que se entraba el día 10, lo vimos el domingo en el culto. Se tomaba el cordero el día 10, se traía de Belén, que era donde se tenían los corderos donde se criaban, se traía a Jerusalén, se examinaba durante 4 días para que el día 14, o sea, el día de la Pascua, se sacrificara, ¿no? Entonces, durante estos 4 días, ¿qué hacía el sacerdote? Pues examinar el cordero. Y eso es lo que están haciendo ellos con Jesús. Aquí están examinando inicialmente de dónde viene su autoridad. Entonces vamos a ver cómo responde Jesús. Entonces vamos a mirar. Voy a pedir a Mariate que me ayude con esa lectura. Vamos a leer. Entonces vamos a pasar ya al capítulo 12 y vamos a leer versículo 1 hasta el 12, prestando mucha atención a cada palabra. Los labradores malvados. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una villa, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron y a otros muchos. Golpearon a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrás respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo, y la heredad será nuestra. Y tomándola, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará sus viñas a otros? Ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores han venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y el 12. Y procuraban prenderle porque entendían que decía
contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Entonces, ¿cómo les está respondiendo el Señor? No, o sea, él realmente sí les está respondiendo. Les va a responder por medio de una parábola. Entonces va a utilizar un lenguaje que es conocido para ellos, que es el de la siembra y la cosecha, ¿no? Vimos ayer un poco acerca de la higuera y del fruto, y que aunque no era el tiempo, el Señor estaba esperando que diera fruto. Y aquí va a hablar de lo mismo, pero con respecto a ellos. No sé ustedes cómo entienden esa parábola, porque dice que ellos sí la entendieron, ¿no? Por eso se molestaron. ¿Qué entienden ustedes cómo se desenvuelve esa parábola en lo que está contando Jesús y en lo que conocemos de él? ¿Si le encuentran sentido a lo que le está diciendo? Pues es una nada. ¿Qué pasa con él? Vinieron, lo golpearon, lo desecharon. Bueno, muy bien. Vamos a tratar de identificar quiénes serían los personajes. Hay un hombre que dice que plantó una viña, que es el dueño de la viña. ¿Quién sería él? ¿Dios? Dios mismo, ¿cierto? Y dice que envió unos mensajeros para tomar de lo suyo, porque pues obviamente les dio un tiempo para que produjeran fruto y envió por ese fruto. ¿Quiénes serán esos que venían en el nombre del dueño de la viña, o sea, en el nombre de Dios, a hablarles a los labradores para que le dieran lo que le correspondía a Dios? Antes de Jesús, ¿qué? ¿Los discípulos? ¿Serán los discípulos? ¿O los pastores? Porque dice que antes de que viniera el Hijo, ya habían venido otros hombres a advertirles sobre lo que quería el dueño de la viña. Los profetas. Los profetas, sí. ¿No? Los profetas vinieron, muchos fueron apedreados, muchos no fueron recibidos. ¿Se acuerda que vimos a Jesús el domingo, al Señor, después de que entra, unos instantes antes de entrar a Jerusalén, se pone a llorar, diciendo: ustedes que matan a los profetas, ¿no? Y no quieren recibir la palabra del Señor, y se puso a llorar el Señor, ¿no? El dolor de ver que aunque Dios siempre ha hablado, como dice Hebreos 1:1, dice que Dios siempre ha hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, pero en este postrer tiempo nos habló por el Hijo. Entonces, el dueño de la viña, en este caso estamos viendo que es ¿quién? Dios. El Padre, pues. O el Padre, en este caso, ya nosotros entendiendo un poco más teológicamente. Al ver que no reciben a ninguno, dice: bueno, voy a enviarle a mi hijo, quizás entendiendo ellos que es mi hijo, entonces realmente a él sí lo van a escuchar. Pero al hijo no solamente lo golpearon, sino ellos ¿qué dijeron? Matémosle. ¿Y por qué lo quiere matar? Para que la heredad sea nuestra. ¿No? Entonces, ahora ustedes como ya sabemos más o menos qué es. Pero fíjense que ellos están entendiendo. Dice, ellos están entendiendo que estaba hablando en contra de ellos. Entonces, estos líderes religiosos que están cuestionando a Jesús, ¿quiénes vendrían siendo en la parábola? Los sacerdotes. ¿En la parábola hablas de sacerdotes? ¿Sí? No. Los labradores. Pero ¿cómo dice que son los labradores? Que son buenos. Ahora sí. Bueno, les ofrecemos disculpas. Tuvimos una caída eléctrica acá, pero ya estamos de nuevo. Debo compartir nuevo link. Debe ser acá. Dile a Nancy que ya estamos de nuevo. Ya, ahí escribí. Bueno. Entonces, retomando, estamos hablando de cómo les está contestando el Señor Jesús. Es mostrándole que ellos eran unos labradores malvados porque no solamente no cumplieron el cometido, no cumplieron su misión, sino que
cuando vino el hijo, el dueño de la viña, le mataron porque querían usurpar. Es como ese ministerio. No sé cómo lo entiende María Teo Ruiz, lo que ellos están usurpando de Dios. Porque se querían quedar con lo que era de él. Pero esa heredad, entonces, ¿qué vendría siendo? ¿Cómo? La heredad, ¿qué vendría siendo? Eso es lo que estamos tratando de determinar. ¿Cuál será la heredad con la que ellos se querían quedar? ¿Qué entiendes tú que es la heredad entonces? La heredad del padre. Pues es que en la Biblia habla de la heredad que le dio a su pueblo Israel, Sí. que era la tierra prometida. Y la heredad que vino a traernos Jesucristo es el reino de los cielos. Pero obviamente no pueden usurpar eso, ¿no? Porque eso es imposible usurpar. Corre un poquito más para acá que estás como salida de... Es que tú estás ocupada casi. Sí. Ya. Es más el ministerio que se les entregó de hacer el fruto, ¿no? El ministerio que ellos están ejecutando de producir el fruto, de traer a las personas, de compartir el evangelio, de ellos mismos entrar, ¿no? Porque el Señor le dice, ustedes no solamente ponen tropiezo a los que quieren entrar, sino ustedes mismos no van a entrar a ese reino. Entonces en ese sentido sería la viña, ¿no? Que es con lo que ellos que tuvieron por muchos siglos, porque fíjese que ellos eran los que siempre utilizaba, el mediador que utilizaba Dios durante todo el tiempo era un hombre. No siempre utilizó hombres, utilizó profetas, levantó hombres para dar su mensaje, siempre había un mediador. Pero en este caso el mediador que viene es su propio hijo, pero ellos van a procurar, y aquí está hablando en tiempo futuro, porque es algo que va a suceder a futuro y es que ellos lo van a matar, ¿no? Entonces está hablando de un suceso que va a venir a futuro. Y entonces si no miramos en esa parábola que Jesús está contando, ¿él tiene o no tiene autoridad? Sí, claro que tiene autoridad. ¿Cuál autoridad tiene? La autoridad que le dio el Padre. Pero en la parábola, ¿qué significaría? Pues que como es el Hijo, ¿no? Tiene una autoridad superior a la de los profetas. Eso, ¿no? ¿Qué autoridad tiene? Pues es que él es el Hijo. No es un siervo como los otros que envió no es un siervo. el Padre. Muy bien, entonces obviamente él les está contestando también la pregunta, la autoridad que tiene es que es el Hijo de Dios y que tiene soberanía sobre todas las cosas de Dios. Ahí Rubio había hecho una cita ayer de Juan 1:11, dice a lo suyo vino. Cuando habla a lo suyo, está hablando a todo, que es suyo. A lo suyo vino. Ahí en mismo Juan dice que todo fue hecho por él y para él. En Colosenses 1:15 también nos aclara que todo lo que existe fue hecho para él, para el Hijo, por eso tiene tal autoridad. Entonces, ellos no se quedan con esto, sino que van a responder haciendo cuestionamientos. No sé si hay alguien en YouTube que sí. A veces me hacen preguntas. Ellos van a responder haciéndole 3 cuestionamientos claros. Aquí es de Marcos. En Mateo nos va a hablar de otras cosas, pero nos vamos a enfocar con estas y es cómo ellos van a responder. Entonces, la pregunta es, ¿ellos tienen un corazón moldeable, humilde? ¿O cómo es el corazón de ellos? Soberbio, orgulloso, porque pues no quieren que alguien usurpe supuestamente lo que ellos han construido por mucho tiempo en el pueblo, dentro del pueblo, sus leyes, sus mandamientos. Cuando, por ejemplo, un papá en un hogar, hace una reconveniencia o le da un consejo a sus hijos, ¿cierto? Normalmente los padres están dando consejos, están reconveniendo a sus hijos porque están haciendo algo mal, supongamos. ¿Cómo responde el hijo? ¿No? En Mateo va a hablar de esto, del buen hijo y del mal hijo, ¿no? Y uno a veces se confunde con esto, pero dice, ¿cómo es el corazón del hijo humilde y cómo es el corazón del hijo que es altivo? ¿Cómo era respondido si un papá hace
una recomendación o hace un llamado de atención. ¿Cómo responde el hijo humilde y cómo responde el hijo altivo? Pues el humilde con obediencia y el otro con soberbia, como cuestionando al padre por qué él tiene que hacer eso. Eso, ¿no? El humilde acepta, dice, sí señor, tienes razón, lo asimila. Pero el altivo no quiere aceptar, sino quiere más bien atacar a algo que está mal en el papá, como para poner las cargas al mismo nivel, no quiere aceptar. Y es lo que van a hacer ellos, y van a hacer 3 preguntas ahí. La primera es la cuestión del tributo. No sé si ahí está cayendo. Okay. ¿No? Bien. Dice, entonces, dice que le enviaron a algunos fariseos, estoy en Marcos 12:13, dice, le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Ellos no quieren recibir este consejo, no quieren aceptar lo que Dios por medio de Jesús está diciendo, sino que ellos están queriendo tomar a Jesús en alguna falta. Y la primera que se les ocurre a ellos, esto es una lectura que ya conocemos de memoria, y es que le hacen la pregunta si ellos tienen que dar tributo al César, o si es lícito dar el tributo al César. Es la pregunta que hacen para probarlo. ¿Por qué creen que ellos están probando a Jesús con esta palabra, con esta pregunta? Para hacerlo caer en alguna falta contra Roma. Porque pues ellos dirían, no, pues por medio de nuestra contra Roma. Sí, claro. Muy bien. Ellos están viendo que Jesús, porque ellos sí entendieron la parábola, dice aquí, ¿no? Marcos dice que ellos sí entendieron la parábola. Entonces ellos entienden, entonces Jesús sí tiene la autoridad, ¿no? Él sí tiene la autoridad de hacer esas cosas. Pero quizás haya una autoridad superior en esta tierra que lo pueda controlar, que en ese momento es Roma, que es un imperio que tiene sometido. Entonces les van a hacer una pregunta. Y lee el versículo 15 de Marcos 12. Dice, mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Para que la vea. ¿Cómo es una moneda romana? Pues como las de hoy, ¿no? Tienen su sello, su logo, su inscripción. Por un lado de la moneda, normalmente, ¿qué tienen las monedas? ¿El valor? El valor o una inscripción, ¿no? Unas letras. Y por el otro, una figura, una cara de alguien. Una imagen, ¿no? Una sí, imagen de alguien, sí. Entonces, él está hablando con respecto a sí mismo. Y se respondió Jesús y les dijo, entonces, dad al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. ¿Cómo así? Pues es que el valor monetario se le entrega al César. Él no está diciendo que no pagan los impuestos. Un símbolo, dice Nancy. Se conectó por YouTube. Nancy, que es un símbolo. Por un lado, un símbolo. Muy bien. Las dos caras de la moneda también representarían a Jesús. Uno está haciendo una similitud con respecto a lo que representaría la moneda en él. Porque él, Jesús, es la cara de Dios. Es lo que pudimos ver de Dios. O la imagen de Dios, ¿no? Ahí en Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice que él es la imagen de la sustancia de Dios. Y en 1 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio, el cual es la imagen de Dios. O sea, Cristo es la imagen de Dios. Lo que pudimos ver de Dios es Él. Y la moneda tiene una imagen que representa, por ejemplo, en este caso la moneda tenía una imagen del César. Pero Él no vino para eso. No vino para arreglar lo de los tributos o lo de las herencias. ¿Se acuerda que vino un muchacho y le dijo, mire, mi hermano no quiere partir la herencia conmigo? Reprende, le dice, no, pues que yo no vine para eso. Yo no vine para poner en orden esto, yo vine fue para anunciar el reino de mi Padre. Y por el otro lado está la inscripción o la palabra. Bueno, entonces ahí ya los que le intervinieron acá fueron unos que se llaman como los que María Ter leyó. ¿Quiénes eran los que están hablando ahora?
¿no? Saduceos, ¿Quiénes son los saduceos? que no O sea, creen en la resurrección. dice Los ahí que que no no creen en la creen, resurrección. Dice ahí. no creen en la resurrección y le van a hacer una pregunta con ese respecto a la resurrección. Entonces dice, una mujer se casó con un hombre y este no le dio hijos, entonces se casó con la otra, con el otro 7, en el reino de los cielos de quién será marido. Entonces, lo primero que les dice es, ustedes no entienden, ¿no? Porque dice en el versículo 24, dice, entonces respondió Jesús, les dijo, no erréis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios, porque cuando resuciten los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Entonces, obviamente estos hombres están hablando desde su perspectiva, aunque eran hombres, mire que los primeros que saltaron fueron los fariseos y los herodianos. Y ahí se cumple, por ejemplo, un dicho que dice que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Se han escuchado ese dicho? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Es que fariseos y herodianos no la iban, pero se ponen de acuerdo para atacar a Jesús porque los dos están viendo afectados por lo que Jesús está diciendo. Y aquí intervienen unos terceros que son los saduceos, que también les salpicó la palabra de Jesús, que dice que aunque eran sacerdotes, eran saduceos, después tenemos que mirar quiénes bien son estos saduceos, no creían en la resurrección. Entonces fíjense que estamos viendo que estos hombres que supuestamente representarían como la iglesia antigua, si podemos decirlo, o la forma de acercarse a Dios. No es como sería la iglesia hoy, la forma de acceder a Dios. Pero ellos, aunque se supone que conocían las escrituras, no creían en la resurrección. Y Jesús les va a hablar de la resurrección, les va a decir, es que si la resurrección no existe, entonces lo que va a hacer Jesús no es posible, ¿no? Porque Él tiene que venir, morir y resucitar. Entonces lo que vemos es que hay muchas doctrinas que hoy en día, por ejemplo, también las vemos, que están en contra del conocimiento teológico bíblico, de lo que Dios ha dicho, de lo que ha prometido. Porque obviamente si alguien dice que es cristiano, por ejemplo, hoy en día, pero no cree en la resurrección, cree que todo se acaba cuando todo muere. Si hay personas que piensan eso, ¿no? Dentro del cristianismo. Entonces, pues no tiene sentido el cristianismo. Miremos por un momento 1 Corintios. No sé si Nancy me puedes ayudar con esa lectura. 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer dice Necia, ¿dónde es? ¿Desde qué versículo? Es que no lo encuentro. Dice si los muertos no resucitan. Ah, bueno. 15 y 16. Ah, sí, 16. Sí, digamos. De 14, 15. 1 Corintios 15, 10. Desde el 14, digamos. ¿Pero quién? ¿Nancy? Nancy, sí. ¿Repites por el capítulo? 1 Corintios 15, del 14 al 16. Ok, sí. Hasta el 17 inclusive. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Hasta el 17. Porque, espérame, lo digo aquí. Lee otra vez el 16 y el 17. No resucitan, eso. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados.
Fíjense que eso no es un detalle menor. No es un detalle menor que estos hombres estén preguntando por la resurrección. Y si la resurrección no existiera, pues obviamente sería lo que nosotros predicamos no tendría sentido. ¿No? De hecho, Pablo más adelante va a decir, no, pues si Cristo no resucitó, entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos. Así vive mucha gente, ¿no? Dice, no, pues si no hay nada más después de la muerte, pues toca desgastarnos aquí y hacer todo lo que tengamos que hacer porque no hay manera no hay una esperanza futura de resurrección. Y termina la última, estamos viendo 3 trampas que le están tratando de poner tratando de poner estos hombres a Jesús. La primera, entonces, vimos que es con respecto a la cuestión del tributo. Bueno, no podemos someter nosotros a Jesús, entonces que se meta en problemas con Roma para que lo someta a Roma. No pudieron. Después lo quieren meter por la parte espiritual. Los samaritanos de la resurrección, no existe la resurrección y los deja callados. Dicen, no, sí, ustedes no están entendiendo cómo funcionan las cosas del Señor. Y la tercera trampa es la que está desde el versículo 28. Entonces ya viene otro tipo de líder religioso, que es un escriba. Entonces vamos a leer el 28, sí. ¿Hasta dónde? El 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es el primer mandamiento? Aquí a veces nos confundimos, ¿no? Porque cuando a nosotros nos preguntan, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento? Si les pregunto a ustedes, ¿cuál es el primer mandamiento de Moisés? No tendrás dioses ajenos. ¿Qué dice Mariate? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer. Dioses ajenos delante de mí. Pero normalmente uno, ¿cómo contesta? No, si a uno le preguntan, ¿cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre Nos enseñaron así, ¿cierto? Amar a Dios sobre todas las cosas. Exacto. Pero fíjese que cuando le preguntaron a Jesús, contestó así. ¿Cuál es el gran mandamiento? El gran mandamiento, entonces, ¿por qué contesta así? Porque le está citando las escrituras. No, él está citando algo que se llama la Shema, que la hemos visto varias veces. Pero amar al Señor incluye eso, ¿no? Que si tú amas al Señor no te haces otro Dios. Sobre todas las cosas, si lo amas sobre todas las cosas, no te haces otro Dios. Jesús, sí, claro. Es que vamos a mirar cómo está respondiendo. Entonces, ¿tú leíste el 28 y el 29? No. Lee el 29 ahora. Jesús les respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. 30. Y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, mire, ¿y ahora quiénes son los que están tentando a Jesús o están probando a Jesús? ¿Cómo así? Pues los escriban, ¿no? Los escriban, muy bien. Sí. Entonces, los primeros eran fariseos y herodianos. Sí. Los segundos, los saduceos. Y estos, los escribas. Porque todos se vieron afectados por Jesús. A todos les cayó el guante. ¿No? Y entonces cada uno habla desde su perspectiva. A unos, desde lo que les interesa, a los fariseos les interesaba el dinero y a los herodianos también. Los saduceos no creen en la resurrección, entonces le preguntan desde ahí. Pero estos escribas le van a preguntar desde la escritura, o tentándolo. Entonces ellos están esperando que Jesús responda de otra manera. Algo importante acá es que Jesús, aunque vino a establecer un nuevo pacto, está cumpliendo toda la ley. ¿No? En estos días que estamos viendo Chosen, muestran, por ejemplo, a Jesús tocando, ahora se me olvidó, a la salida de la puerta toca las estas de la ley que tenían pegadas en la puerta. Bueno, ¿Mesuzá? Las mesuzás, una mesuzá que era una, no sé si ustedes saben qué es una mesuzá en la antigüedad, ahí en Deuteronomio 6, cuando Jesús está citando la Shema, o yo Israel, el Señor, Jehová, el Señor uno es, dice, y los atarás los pondrás en tus puertas y en la frente, en tus frentes y en la mano, y los repetirás a tus hijos. O sea,
ellos lo tomaron literal, entonces ellos ponen una cajita en la entrada, en el dintel de la puerta, y dentro de la cajita está esa porción bíblica de Deuteronomio 6. Y cada vez que salen de la casa tocan esa mezuzá y recitan esa oración. Y los ortodoxos, los más religiosos, pues se la ataban, la cajita se la ataban a la mano. Aquí ustedes ven a veces los judíos ortodoxos todavía, los que se hacen cachombitos y usan el gorro, que se amarran un cuero con una cajita aquí en la mano o en la frente, ¿no? Pero obviamente no está hablando de que se las ponga ahí, sino que las interiorice, que lo que haga y lo que piense sea conforme a que lo que las dice. piense y que las ejecute. Y entonces muestran a Jesús tocando, recitando, que él está cumpliendo la ley, él no vino a incumplir la ley, y él está respondiendo. Entonces aquí algo importante para reflexionar es que la Shema decía que Dios es uno solo. No, ellos entendieron que cuando dice que Dios es uno, entonces obviamente quedaría sin peso lo que está diciendo Jesús, porque Jesús se está colocando a la altura de Dios mismo. Eso es lo que más los ofende, que Jesús está tomando la autoridad de Dios mismo. Porque dice, si la viña es de Dios, todo lo que existe es de Dios, si yo tengo la autoridad de Dios, entonces yo soy Dios mismo. Y eso es algo con lo que Jesús va a tener que luchar. Mire lo que dice Juan capítulo 10. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya vamos a terminar. Juan capítulo 10, versículos '¿Dónde está eso? ¿Dónde está qué? Por buena hora, porque buena hora me queréis apedrear, dice 32. 32. Leámoslo entonces. Bueno, léelo tú. 32 y 33. Dice, Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Te haces Dios. Esa es la parte que es difícil para ellos. Pero aquí Jesús, pues obviamente está citando la Shema y no hay manera de que lo atrapen, porque él no está diciendo que Dios no sea uno. No, si él negara, por ejemplo, la Shema, pues obviamente no estaría diciendo, no, Dios no es uno. Y ya lo tenemos que ver más adelante, que Dios no está diciendo, Jesús no está viniendo a decir que Dios no es uno, sino que se ha manifestado de muchas maneras. Como dice ahí en Juan 17:3, dijiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y aquí en el 31 dice que el segundo mandamiento es semejante al primero. ¿Cuál es el segundo? 31. Estamos en Marcos, volvimos a Marcos 12. Sí, por favor, acláranos. Marcos 12:31. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el 33 y 34. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. Fíjese que cuando en cada versículo hay una concordancia bíblica, es decir, Jesús está utilizando la escritura para contestarle a este escriba, que cuando le dice que entonces el escriba dijo, bien maestro, verdad has hablado, está citando Deuteronomio 4, y cuando Jesús le dice amarle con todo su corazón, está citando amarle, pero más que sacrificios, está pidiendo obediencia, está citando Oseas capítulo 6, versículo 6. Entonces, de alguna manera, están de acuerdo en que los dos están citando la Biblia. Dice Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ninguno osaba preguntarle. Por un tiempo se van a quedar tranquilos porque no pudieron hallarlo poniéndole trampas a él en ninguna situación.
Y vamos a terminar leyendo Mateo capítulo, para situarnos en dónde estamos. Mateo 26, 1 al 5. Porque esto va a seguir continuando por otros días. Acuérdense que esto va a terminar hasta el día 14, donde ellos finalmente van a lograr hacer caer, o mediante engaños, hacer que Jesús caiga, sea juzgado. No que caiga, sino que Entonces caen sus trampas. van a mentir en contra de él. Pero finalmente acuérdense que se está cumpliendo en esto que está sucediendo toda la voluntad de Dios, porque finalmente el Cordero sí debe ser sacrificado. Termino leyendo Mateo capítulo 21 para ubicarnos en qué día estamos. 21, 26. 26.1, perdón, 26.1 al 5. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prenderle con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Entonces, ¿en qué día estamos? Dice que dentro de 2 días es ¿qué? La Pascua. ¿Y la Pascua se celebraba el día qué? 14. 14, o sea, ¿qué día es? El 12. El 12. Entonces estamos viendo, porque el 10 era el domingo que él entró, ayer era el día 11. Hoy es el día. Hoy sería el equivalente al día 12 y Jesús está diciendo, en 2 días me van a sacrificar. Pero los fariseos, fíjense que aunque los fariseos y estos hombres religiosos están diciendo, no vamos a hacerlo en el día de la fiesta porque es festivo, finalmente es en ese día que va a ocurrir, porque no se hace conforme a su voluntad, sino conforme a lo que está escrito. Entonces vamos a, esa era la reflexión del día de hoy con respecto a que Jesús sí está cumpliendo lo que vimos en las escrituras, que él como cordero va a ser examinado durante estos 2 días. Ayer vimos que empezó la contienda con algunos de estos hombres, pero fíjese que con quién tiene la contienda el Señor. Con los pecadores, con las prostitutas, con los recaudadores. Con los líderes del pueblo. Con los líderes, No, los estamentos gubernamentales. Muy bien, Sí. las prostitutas, los ladrones y los recaudadores, como dijo el Señor, son los que van primero porque han reconocido quién es el Señor. Vamos a terminar orando. Voy a pedir a Rubén que nos despida hoy en oración. Y entonces así terminamos el devocional. Mañana nos vemos nuevamente 7 de la mañana. Padre Santo, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder reunirnos y escudriñar tu palabra y aprender de ti. Señor, te pedimos en esta mañana por María Teresa, Señor, por Nancy, por sus familias, por las personas que se han conectado con nosotros, para que tú estés obrando en sus vidas y que tu palabra sea penetrando en sus corazones, que podamos todos comprender lo que tú quisiste que nosotros entendiéramos, para que halláramos en ti, Señor Jesús, la salvación y la vida eterna. Padre Celestial, oramos para que tú traigas sanidad, liberación, salvación a aquellas personas que lo están necesitando en este momento. Que seas tú obrando en nosotros y en nuestras familias, y que este tiempo sea un tiempo especial para reconocerte y también para actuar como tú quieres que nosotros lo hagamos, reconociéndote como único, como suficiente Salvador y Señor. Gracias te damos, Padre, por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno. Amén.